¿Trabajan todavía? No, pues, profe, ¿qué? La escuela. Y primero vamos a iniciar de todas maneras para poder adaptar un lente de contacto blando. Profe. De todas maneras, con la historia clínica, ahí vamos a tener que hacer la anamnesis, dentro de ello las preguntas orientadas para obtener una información sobre la ocupación del paciente, las actividades que realiza, el historial visual y ocular en salud de sistema general y los antecedentes familiares que tuviera. Dentro de ahí vamos a ya determinar si el paciente está motivado para poder utilizar un lente de contacto y dentro de ello los parámetros es una refracción completa, que es los parámetros ópticos que ahí vemos en la tercera, cuarta diapositiva. De todas maneras, vamos a tener en cuenta de que en caso de la refracción ya obtenida o completa, vamos a ver ese componente que nos mencionaron, ¿no? De que la esfera debe ser para un esférico equivalente, debe ser 4 veces más que el astigmatismo. Pero en este caso, si es lo contrario, justamente ahí tenemos que adaptar un lente de contacto tórico por el astigmatismo. Y los parámetros geométricos ya va a ser la curva base y el diámetro, o el diámetro de horizontal y de iris visible. Sí, ok, pasamos con el segundo parámetro, que tiene que ser con el tercero, bien, la keratometría. Ese es un test obviamente muy importante, ya que aquí es donde vamos a evaluar tanto el K1, el K2, la curvatura base, y obviamente poder prevenir cualquier tipo de patologías que podría tener. ¿Ah? Ah, ya. Sí, dependiendo, ay, me hiciste olvidar. Ya, dependiendo obviamente de la patología que puedan tener el paciente, ¿no? Ya que estos mayormente, los lentes de contacto tóricos van a ser recomendados para astigmatismos regulares, ya que en algunos casos si fuera astigmatismos irregulares vendrían a ser mejor una opción los rígidos gas permeables, ¿no? Pero en este caso, en los tóricos blandos, vendrían a ser más recomendables los regulares, los astigmatismos regulares. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la keratometría? La mayoría ya lo sabe. Vamos a sacar el K1 y el K2, que vendría a ser el meridiano horizontal y el vertical, en la cual el K plano, que se podría decir que es el de menor poder, que es el que vamos a utilizar para poder hallar la curva base. ¿Cómo se va a hallar la curva base? El poder, que es el K plano, lo vamos a pasar a milímetros. Esto se va a ser sumado por, bueno, por teoría y por fórmula, más 1, que va a ser la compensación del menisco lagrimal. Esto para poder nosotros hallar la curvatura base para poder adaptar el lente de contacto tórico. Ahora, no, todavía. Otros requisitos que se deben tener en cuenta cuando se empiece a evaluar la keratometría es que si el paciente, por ejemplo, empezamos a ver irregularidades como keratoconos o problemas corneales, en ese caso sería pasarlo a una topografía, obviamente para poder ver cualquier tipo de defecto o patología para ver si es recomendable realmente usar lente de contacto o si fuera otro tipo de lente mejor acondicionado a este paciente, ¿no? Dependiendo. Seguimos a... ¡Ay, no! Esta es biomicroscopía. Ya. Ahora pasamos al otro parámetro, que es la biomicroscopía, otro punto importante después de la keratometría. Aquí es donde vamos a hallar diversos puntos. La primera es, obviamente, cómo es la calidad y la cantidad de lágrima, donde vamos a ver el test de Schimmer y el BUT, que es el breakup time. En el caso del test de Schimmer, va a ser un test donde vamos a evaluar la cantidad. Aproximadamente, ¿cómo es el procedimiento? Es que tenga que... la tira tiene que ser mojada más de 10 milímetros durante 5 minutos. Si es menos de eso, obviamente tendrá un problema de cantidad de lágrima y podría tener una sospecha de ojo seco, ¿no? O ojo seco ya por cantidad de lágrima. En el caso... Sí, se pongo. Bien. En el caso de el boot, que vendría a ser el breakup time, que vendría a ser el rompimiento de lágrima, ¿no? En este caso vamos a ver la calidad de la lágrima. Lo normal es que el paciente tenga, bueno, lo anormal, mejor dicho, sería que tenga menos de 10 segundos aproximadamente. Si tuviera eso, obviamente se referiría a tener problemas lagrimales y esto no sería, dependiendo la intensidad de ojo seco, sería recomendable qué tipo de materiales se usarán para este tipo de lente de contacto, que más adelante obviamente van a ser explicados qué materiales sería recomendable para cada tipo de paciente. ¿Ok? Ya no funciona, ¿no? ¿No?
¿Dónde está? Espérame. Acá está. Ah, ya. Bueno, generalizando en los lentes de contacto, tanto en la queratometría como en la biomicroscopía, tenemos que diferenciar tanto los lentes blandos como los lentes tóricos. Los lentes blandos, a diferencia de los tóricos, van a poseer el poder en todos los 360 grados, se podría decir, en la cual no se necesita un eje exacto para poder colocarlo, mientras que en un tórico sí. En el tórico va a tener dos meridianos principales, poderes principales, que van a ser esenciales para que el paciente pueda ver. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Si este lente de contacto se moviliza mucho, no está muy estático, no está muy bien adaptado, obviamente el paciente va a ver mal. Por eso hay tres tipos de sistemas de estabilización en la cual se incorporan estos lentes de contacto para que el lente de contacto mantenga el eje y obviamente no se modifique, ¿no? El primero sería prisma de lastre, que sería que la zona inferior del lente de contacto va a ser un poco de mayor espesor que la de superior. Esto va a hacer que por la gravedad, esto obviamente vaya hacia abajo y mantenga el eje. Otra sería el truncado, que sería la parte inferior recortada para descansar en el párpado inferior. Y por último, la aceleración dinámica, que son zonas más delgadas superior, tanto inferior, para interactuar más que todo con el párpado. ¿Sí? Entonces, ahora el etafilcón A, que también es de hidrogel, esto por la marca se le conoce que es un Acube 2 Toric. Esto contiene 58% de agua. Esto es muy usado ya que así al paciente le da mayor confort, pero es bajo de peso de oxígeno. ¿Ya? Existe también el metafilcón A y el hidrogel. Este es de un tipo hidrogel, contiene 55% de agua, ya similar al ocufilcón D en propiedades, al primero que les nombré. El otro es el enfilcón A, que también es de hidrogel de silicón, de silicona, perdón, y contiene 56% de agua. Esto al ser, como tiene 56% de agua, es un alto que es más alto para su clase. Y el otro es el lotrafilcón B, que igual es de silicona de hidrogel, ¿ya? Este es en la marca Air Optics for astigmatismo, este es de la marca Alcon. Tiene 33% de agua, es alta transmisibilidad de oxígeno en superficies tratadas. Y el xenofilcón A, que también es de hidrogel de silicona, su marca es el Acube, ¿ya? Esto tiene 38% de agua, es muy cómoda y es ideal para el uso prolongado, ¿ya? Y el último es el Confilcón A, que es igual de hidrogel de silicona. Su marca conocida, la marca común es el Cooper Vision, y el contenido de agua es de 48%. Esto contiene un excelente DK, su uso mensual y también tiene la alta estabilidad. Entonces, eso es en base a lo que es a los lentes de contacto, ¿ya? ¿Qué opciones aquí al paciente le damos? Si se han dado cuenta, la recomendación es más de los hidrogel de silicona, ¿no? Ahora, aquí tenemos también un caso clínico, ¿ya? Ya que este es un paciente de 25 años, ella es docente, ¿sí? Y ha presentado ya varias molestias mayormente cuando está en la computadora o cuando está dando sus clases. Ha presentado un poco de cefalea, ¿sí? Su visión de lejos y de cerca también está un poco como que hay momentos donde ve y hay momentos donde no. También adicional a esto ha presentado una fatiga visual y una visión distorsionada. Entonces, para esto, mis compañeros les van a explicar los resultados y aquí para ver qué tipo de lentes de contacto se le está recomendando y por qué. Bueno, hablando sobre los resultados, en este ejemplo, recordando que este caso clínico fue del año 2024, del paciente, tenemos la agudeza visual, que en el ojo derecho es de 20/70 y en el ojo izquierdo es de 20/100. Luego tenemos la potencia de la refracción. En el ojo derecho vamos a tener una hipermetropía de +3 con menos 0,50 por 180 grados, que su agudeza va a llegar a un 20/30. Mientras que en el ojo izquierdo va a tener
2,75 con menos 0,75 por 90 grados, y esto va a llegar a un 20/30, ¿no? Bueno, el actorrefractómetro, la queratometría que se realizó, ahí sacamos tanto el K1, el K2, recordando que en la queratometría, como les dije, vamos a sacar el K plano, tanto para sacar la curvatura base y obviamente el eje y el astigmatismo principal, ¿no? Luego sigue. En el otro lado, acá. Sí, sí. Bueno, de ahí le realizan la queratometría, la curva va a ser por el ojo derecho 8.76. Entonces dentro de ello van a tener que elegir qué lente de contacto, ¿cierto? Según la curva base y la potencia. La potencia queda en +3, el ojo derecho +3 con -1 por 180 y el ojo izquierdo con +3 con -1 por 180 también. El test de Schirmer sale valores normales y el test de Wood también. Entonces la potencia final del ojo derecho es +3 con -0,75 por 180 y el ojo izquierdo con +2,75 con -1,25 por 90. Eso es el lente de contacto. Teniendo con una curva base de 8.7, el diámetro de 14.5 milímetros, que han elegido el lente de contacto de Alcon, ¿no? Que tiene de 55% de agua. Ahora, ¿por qué normalmente a la paciente se le recomienda esto? Porque el Ocuplicón D tiene una alta hidratación. Eso lo que le va a ayudar al paciente es a mantener una buena comodidad. Entonces, ya que como tiene una buena alta hidratación, eso nos indica de que tiene agua. También a la misma vez a la paciente le va a ayudar con la flexibilidad, ya que es mucho más suave, mucho más blando. También estos lentes de este van a ser desechables o usos mensuales, ¿no? Por eso es que se le está recomendando el Ocuplicón D. Además de este motivo, obviamente el caso clínico que se le está presentando, recordamos que acá solamente estamos especificando los parámetros. Se le va a pasar el caso clínico para que ustedes también lo puedan revisar, ya que ahí está totalmente completo. Pero obviamente por ser obvias razones que nuestro tema es de parámetros, solamente estamos presentando este ejemplo para que ustedes vean todo lo principal que se tiene que tener en cuenta para poder adaptar un lente de contacto tórico. Eso sería todo. En un minuto, menos 30 segundos, le enseñaba al paciente. En 20 minutos el paciente ya era experto también en colocarse y retirar un lente de contacto blando, ¿cierto? Pero un tórico no. Ya por el grosor, el peso que tiene justamente. ¿Por qué? Porque estos tipos de lente de contacto, ya dijeron, corrigen el astigmatismo a partir de ¿cuánto? ¿De cuánto? Porque yo puedo tener -1, -0,50. ¿Le adapto un blando o un blando tórico? Al grupo. ¿Qué dices, Diana? -1, -0,50. ¿Blando o blando tórico? 50 por 0 grados. Tórico. Solo un esférico, profesor, si tiene la de 0,50, pues, ¿no? Por eso el blando tórico es cuando tiene a partir de ¿cuánto? 1,25, 1,50 de astigmatismo para adelante. Ya tengo, si queremos corregir, pero siempre hay un Pepe el vivo, ¿cierto? Tiene -2. Ya le adapta un blando tórico y a veces queda 0,75, le da su lente oftálmico con 0,75. ¿Y ve o no? Ve. No le ha corregido en el total. ¿O qué pasa? No, mire, ve, pero ves mejor, ¿cierto? Sí, veo mejor, doctor, pero queda un residual de 0,75, entonces no es lo ideal. Entonces, ¿lo ideal para qué? Para corregir la totalidad es el blando tórico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo paciente, miren, primer caso, -3, -2 por 0 grados. ¿Cuánto es el poder? Y tengo -5 por -3 por 0 grados. ¿Cuánto es el poder de blando tórico para poder hallar? Menos el primer caso, todos, si quieren sus puntos. -3, -2 por 0 grados. Y el otro caso, -5,50, -2,50 por 180. ¿Cuánto es el poder? Nada más el poder. Inclusive TOPSA, para los blandos tóricos, les dan su tablita, ¿cierto? ¿Dónde está la tabla? Ya todos deben tener su tabla, pero
Ya les he dicho, en teoría deben tener su tabla, su regla, sus lentes de contacto. En práctica, si el profesor ha dicho, nada. Tienen que cumplirlo, ¿no? Ronaldinho, vas a escribir 50 veces. No debo pararme cuando están sustentando a mis compañeros. ¿Ya Garavito de una vez? Figueredo, ese dúo no se suelta. La próxima se van a sentar de esquina a esquina, ¿ya? Si no vas a hacer lo que hace Garavito, Figueredo. Tú dirás. ¿Ya? ¿Cuánto es el poder? Solo este cambio de ¿no, verdad? Sí. Y el otro es menos 5,50, menos 2,50 por 0 grados. Lo que quiero justamente, ¿por qué les estoy poniendo ese ejemplo? El que ha terminado, levanta la mano para... Listo, a ver. Préstame un lapicerito. Ya toma. A ver. ¿Cuánto? Menos 3. Ya. El otro. No, veo. 250 por 180 grados. ¿Por qué, pero? ¿Por qué acá? ¿Cuánto es? Ay, perdón, este es 1. Dije menos 3, menos 2. Es 1.50. Listo. Ya. Déjale con punto 12. 55? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, lo está redondeando, ¿no? Menos 3, menos 2, ¿por cuánto? ¿Ya? ¿Qué tabla tienes? ¿Sí, no? ¿Sale igual? Déjalo. Si hago cálculo así al vértice. Cuéntale, grupo, a ver. Menos 3. Si se dan cuenta, lo que yo quiero llegar, ¿no? Cuando tenemos medidas esféricas hasta 4, ¿cierto? La esfera no cambia, si se dan cuenta. Porque lo que vamos a hacer equivalente esférico es a partir de 4, ¿ya? Es por eso que menos 5, en este caso la esfera está menos 5,25, ¿no? Entonces haciendo más, inclusive a menos 5, todavía podemos ver, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan cuando ustedes tienen esas medidas. A partir de 4, sí o sí, el equivalente esférico. Tengo que hacer el equivalente esférico, sí o sí. ¿Ya? Y eso, si ustedes ven la tabla, a partir de 4, las esferas van a bajar en positivos. En negativos, perdón, y en positivos van a aumentar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en conclusión, primer parámetro, ¿cuál es? El poder. Segundo, queratometría, sí o sí, tengo que saber, ¿no? Para ver, porque una cosa es el astigmatismo corneal y otra cosa es el astigmatismo total, ¿cierto? Tercer parámetro, el diámetro. Cuarto, la pupila, jóvenes. Ya, hay que ver, bueno. ¿Ya? El diámetro del iris visible. ¿Ya? El diámetro. Y siguiente sería ya el lente de prueba, ¿cierto? Porque es el lente de prueba. ¿Y si qué pasa si gira 5 grados? Ellos, ustedes, ellos es adaptación, ¿no? Ah, disculpe. Ya, aplausos. Oportunidad les vamos a hablar acerca de lentes de contacto blandos tóricos, lente final, ¿no? El objetivo tenemos lo que es la misión visión. La visión es ser una escuela profesional de calidad líder en tecnólogos médicos con excelencia académica que contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad en presencia nacional e internacional. La misión es formamos profesionales tecnólogos médicos de calidad, integrales y competentes, dedicados, ¿no?, al diagnóstico, prevención, el tratamiento y rehabilitación en la salud, con capacidad científica, tecnológica y responsabilidad social.
Pues el objetivo va a ser conseguir, pues, ¿no?, un centrado y movimiento que garantice, ¿no?, una visión estable en lo que es en la adaptación final del lente. Se dice que últimamente los lentes de contacto blandos tóricos son un avance, ¿no?, aplicativo, sí significativo en la actualidad, ya que sus diseños pueden abordar, o en este caso son netamente para los pacientes, ¿no?, que tengan el problema de astigmatismo y que pues proporcionan, ¿no?, lo que es la comodidad, estabilidad. Siguiente, por favor. Razones para utilizar los lentes tóricos tenemos, como mencionaba, ¿no?, para los pacientes que tienen astigmatismo, en este caso los lentes rígidos gas permeables que induzcan astigmatismo residual, o los lentes rígidos gas permeables pues que causen incomodidad, ¿no?, porque al ser duro no va a haber esa comodidad, ¿no? Siguiente, por favor. La tabla de contenido que debemos tener en cuenta es, tenemos que seleccionar el tipo de lente, tenemos que escoger, ¿no?, el horario de uso, tenemos que también tener los parámetros de la lente, la refracción, y tenemos que seleccionar, ¿no?, en este caso el poder, curva base y diámetro de lente de prueba. Siguiente, por favor. Indicaciones, ¿no?, en este caso para prescribir los lentes tóricos. Compromiso visual, en este caso el astigmatismo residual. Agudeza visual, ¿no?, insatisfactoria con la mejor esfera, ¿no?, en este caso con los lentes blandos. Baja relación esfera-cilindro y los lentes de contacto rígidos gas permeables que no son, pues, no tolerables. Siguiente. Escogiendo en este caso el horario de uso, si yo les hago la pregunta, ¿cuál sería lo adecuado para escoger, ¿no?, el lente de contacto? ¿Sería uso diario, uso flexible, uso extendido? Se dice que lo mejor sería, pues, no, en este caso, uso diario o uso flexible, ya que al tener, en este caso, un uso diario, va a haber, pues, en este caso, menor riesgo, en este caso, de infección, y al tenerlo un uso extendido, ¿no?, porque hay más compromiso, en este caso, que hay infección o alguna edema, ¿no? Siguiente. Selección del tipo de lente. Los lentes más adecuados para este paciente, en este caso va a ser, pues, no, cuando hay un hidrogel de alto contenido de agua, un hidrogel de bajo contenido de agua, un gas permeable de alto DK o un hidrogel de silicona. En este caso, ¿no?, sería, pues, no, un hidrogel de silicona, porque va a tener mejor comodidad y tiene mejor, en este caso, permeabilización de oxígeno hacia la córnea, ¿no? A ver, vamos escogiendo los parámetros del lente. Acá, ¿no? Y aquí tenemos lo que es el proceso de adaptación, ¿no? Sí. Refracción. Entonces, recalcando un poquito lo anterior, tenemos en los pacientes para colocarles horarios. Por ejemplo, si el paciente es primera vez que va a utilizar, no tiene mucho manejo, higiene, o de repente no sabe que a veces se toma una siesta. Entonces, hay opciones de uso diario, las cuales significan que el paciente se lo tiene que retirar cada día. El uso flexible viene a ser en el caso de los pacientes que a veces, por su exigencia de trabajo, y toman una siesta. Entonces, hay lentes de contacto permitidos por la FDA que permiten ese tipo de usos. Pero generalmente le damos a los pacientes que no son primerizos, sino a los pacientes que ya tienen un uso adecuado de los lentes de contacto, tanto en colocarse, en el horario, como en la higiene. Y hay casos en los cuales también hay lentes de contacto para uso extendido. Estos quiere decir que el paciente se lo puede colocar hasta 28 días, de repente en el caso de algo terapéutico o algo que le esté incomodando en el ojito, ¿ya? Ese es más riesgoso en algunos casos que pueda llevar a una complicación.
En el caso de lo que es los lentes más adecuados para los pacientes, antiguamente teníamos la opción de los hidrogel, que son los conocidos como EMA, y estos se caracterizan por tener un alto contenido acuoso, y esto conlleva dar una buena comodidad al paciente, pero su desventaja es que estos lentes de contacto de hidrogel de silicona, de hidrogel, perdón, o de EMA, tenían mucha flexión, y esos lentes de contacto tienden a moverse un poco más. Entonces luego salieron los lentes de hidrogel delgado. La ventaja es que como tienen menos espesor, se adecúa mejor a la córnea, pero como son lentes que tienen bajo DK, estos permiten muy poca transmisibilidad de oxígeno a la córnea. Entonces, por eso fueron evolucionando, salieron los lentes de contacto gas permeable con alto DK, pero como ya vimos las razones anteriores, la razón por la cual el paciente nuestro va a usar lentes de contacto planos tóricos es porque son cómodos, porque tienen variedad de parámetros y sobre todo porque ahora ellos tienen DK elevado, lo cual hace que el paciente tenga menos riesgo de tener complicaciones. En lo que es escogiendo parámetros, aquí tenemos un ejemplo de ejercicios donde ponemos la queratometría más plana y más alta. Tenemos también la curvatura. En este caso, acá viene una opción. La opción correcta era radio de curvatura de 8.5 y el diámetro de 14. Como ya explicaron mis compañeros anteriores, para los parámetros de lentes de contacto del diámetro de iris visible, lo ideal es, según la YACLE, que puede ser aumentar 2 milímetros, pero también hay la opción de aumentar hasta 4 milímetros. Generalmente nosotros trabajamos con más 2 o 2.50 o hasta más 3. Ahora, en lo que es la curvatura, ahí nosotros tenemos la fórmula que es 337.5 entre la curvatura más plana. Esto me va a dar a la curvatura, ¿ya? Esa queratometría más plana, según lo que tenemos que dar una constante, es aumentar un más 1. Ese más 1, según la YACLE, en los últimos, hay una página, la YACLE, donde indica que incluso no se aumenta 1, sino se aumenta en 0.7. ¿Ya? Entonces eso podríamos manejarlo en la parte clínica y ver cuál es más efectivo de repente al paciente, aumentarle un más 1 para nuestra curva base como lente de prueba o un más 0.7. En el siguiente tenemos el proceso de adaptación. Aquí es lo que el profesor nos acaba de dejar un ejemplo. Tenemos un poder. En el poder vamos a llevar, si por ejemplo yo tengo un menos 3 con un menos 2 por 0 grados, como dijo nuestro profesor, entonces ¿cómo yo obtengo el poder? No hay otro. Ya, entonces para este lente de contacto, coloco yo, si dudo un poco, hago mi transposición. Menos 3 con menos 2, menos 5. Más 2 por 90. Entonces yo voy a utilizar esto de aquí para ¿cómo se llama? Para mi conversión. Ya tengo un menos 3, tengo con menos 2 viene a ser un menos 5. Entonces sabemos que nosotros tenemos que llevar a la distancia al vértice cuando el poder es mayor de 4 dioptrías. Entonces en este caso se va a mantener mi menos 3. Y esta, al llevarlo a mi tabla, me sale 4.62, redondeando más positivo, un 4.5. Entonces de 3 a 4.5 vendría a ser 1.50 por 0. Ahora mi queratometría más plana. Por ejemplo, acá tengo dos queratometrías, 41.25 y 40.25. Entonces, mi 40.25 es la más plana. En la fórmula vendría a ser 337.5 entre esto, o me voy a mi tablita. Mi tablita me dice cuánto es. ¿Me pueden ayudar? En este caso lo hemos resuelto con la fórmula que es dioptría. No, eso después. ¿Cuánto es? 40.25. 8.38. Más 1, 9.38. Este vendría a ser mi curva. Tengo mi poder, que es menos 3 con menos 1.50 por 0. Tengo mi curva base, que es 9.38. Y tengo mi diámetro. Si mi diámetro horizontal de iris visible viene a ser 12, yo le puedo poner más 2 o más 2.5, también según considere la tabla de los fabricantes. ¿Qué opciones tengo? Si yo le pongo más 2, sería más 14.
En los lentes hay menos 13.8, 14.2, 14.5. Entonces, acá vamos a poner un diámetro de 14. Entonces, este vendría a ser mi lente de prueba, en la cual yo tendría que trabajar. ¿Ya? Entonces, tenemos los pasos para la adaptación de lentes de contacto. Como ya sabemos, primero tenemos que hacer la evaluación inicial. Tenemos que determinar el grado, el tipo de astigmatismo para nuestro paciente, la medición del astigmatismo con nuestra keratometría, como ya le explicaron mis compañeros, la selección de lentes de contacto, las pruebas iniciales que van a hacer con estos lentes de prueba, la optimización del ajuste y las instrucciones y el seguimiento. Entonces, acá vamos a seleccionar según el lente de prueba más cercano que tengamos, porque posiblemente nuestro lente de prueba no sea tal cual a lo que yo saque. Pero tenemos la ventaja también que tenemos laboratorios que ellos tienen su propia tabla y muchas veces sí va a haber un lente de prueba en base a sus parámetros de ellos. También tenemos en la parte 2 la inserción del lente de contacto. Vamos a colocar el lente de contacto al paciente. Vamos a esperar, según la FIACLE, 10 minutos para poder ver cómo está su visión. Esto siempre y cuando sean los lentes de contacto de hidrogel de silicona, porque si son los lentes de contacto de EMA, los cuales, como ya mencionaron, son más gruesos, más pesados, estos requieren un tiempo mayor que vendrían a ser 20 minutos, o en algunos casos 30. Tenemos también la evaluación de la adaptación. Aquí vamos a ver, importante, la cobertura corneal. Si esta es mi córnea, ya el lente de contacto tiene que estar cubriendo todo. Esto donde lo hago en posición primaria de mirada. Luego también tengo lo que es el centrado del lente de contacto. Al paciente le pedimos, ¿tú vas a hacer eso? Ya, mi compañera lo va a hacer eso. Luego el movimiento también, ¿vas a hacer eso? Ya. Y el marcado de las lentes tóricas. En el marcado, como ya sabemos, existen marcas en el lente de contacto que pueden ser en la parte inferior, en hora 2, en hora 6, en hora 3 y 9, en la parte inferior con escalas de 30 grados, ¿ya? De laboratorio. Cada uno tiene su propio. Entonces, viendo la parte de la evaluación de la adaptación de lentes tóricos, aquí vamos a observar según lo que estábamos mencionando, si está bien centrado, si está cubriendo todo, según mi push-up. Vamos a ver si hay una buena adaptación o vamos a ver si no hay movimiento, por ejemplo. El movimiento adecuado, cuando son lentes de contacto de hidrogel de silicona, es de 0.2 a 0.5 milímetros. Pero si fuera uno de EMA, ahí sí puede ser hasta 0.7 milímetros y algunos autores mencionan hasta 1 milímetro de movimiento, ¿ya? En el caso de ser ajustada, vamos a ver que no hay mucho movimiento. Y en el caso de que hagamos la dislocación, que también lo van a explicar luego, el lente para que retorne a su posición correcta va a ser lento. También tenemos la adaptación floja, en la cual la orientación va a ser inestable, está en mucha flexión, mucho movimiento. Aquí tenemos, ¿eso continúas tú? Ya. Cuando vemos de que el lente de contacto está muy ajustado, sabemos que no va a tener mucho movimiento. Entonces, acá podemos observar que la córnea está con el color verde. No sé si pueden ver también en sus diapositivas que están en el grupo, ¿ya? La ságita corneal del lente de contacto, la ságita del lente de contacto es mayor a la de la córnea, por ende esta va a ser más cerrada y va a tener más ajuste, va a haber menos movimiento. Aquí lo que podemos hacer son dos alternativas, aumentar el radio, ¿ya? O disminuir el diámetro. Generalmente nosotros no tenemos tantas opciones en manipular los diámetros, a menos que hagamos lentes personalizados que también existen, pero más trabajamos con los lentes que trabajan MOD, Acuvue, o los laboratorios que tengamos en Perú. Entonces, como nos limitamos más, nos conviene más trabajar con el radio. Entonces, si vemos que mi paciente tiene un lente de contacto que está muy cerrado acá, entonces, si el paciente tiene un 8.7, ¿ya? Y vemos que está muy cerrado, según la YACLE, hay que manipularlo, la curvatura, en 0.3. O sea,
que si mi lente de contacto está muy ajustado, va a tener que ser un 9. Exacto. Por eso dice, vamos a aumentar el radio. Ahora si fuera el otro caso. En el otro caso tenemos el lente de contacto que está con menos sagital que la córnea. Entonces, este lente de contacto está muy flojo, está que se mueve mucho. Entonces aquí hacemos lo contrario, disminuimos. Si mi paciente aquí tenía 8.7, ahora podemos probar con 8.4. ¿Ya? Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos manejar en la clínica ya con el paciente cuando vemos los movimientos. Aquí también, aunque eso no sé si lo habrán tocado mis compañeros, lo que es el diámetro. Aquí tenemos 3 opciones de córneas con lentes de contacto. En un lente de contacto está por menos tamaño que la línea verde. Y en este caso nos dice que el lente está más suelto. Como se explicó anteriormente, la otra opción era aumentar el diámetro. Aquí por eso le ponemos la flecha roja que tiene que ser un diámetro más grande. ¿Por qué? Porque está demasiado pequeño ese diámetro. También tenemos el lente correcto. Entonces esta no lo tocamos porque tiene un ajuste ideal. Y también tenemos lo que es el diámetro que está demasiado grande, por eso atraviesa o sobrepasa la línea verde. Aquí sí se nota que está muy ajustado y lo que tendríamos que hacer es reducir un poquito ese diámetro. Esto continúa hasta, ¿no? Sí, porque es lo que cubrirse, el movimiento, todo. Ya. Gracias. Ya, ahora vamos a hablar sobre los métodos que se deben de aplicar a una adaptación de lente de contacto tórico. Lo primero, como ya se había mencionado anteriormente, se tiene que cubrir total la córnea, tiene que tener un movimiento adecuado, tanto al momento de indicarle al paciente que haga el movimiento de las posiciones primarias de mirada. ¿Cuáles son los métodos adecuados para un lente de prueba? Primero se debe tomar la refracción, luego se va a proceder a la toma de la distancia del vértice. Un lente de prueba se escoge incorporando la refracción o aquella que es cercana a la prescripción final de la refracción, ¿no? Si se aproxima el eje del cilindro y su poder son más importantes que el poder esférico y se necesita ser evaluado para cubrir la córnea en todas las posiciones primarias de mirada, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando se realiza una evaluación en lámpara de hendidura y cómo es el comportamiento del lente de la orientación de las marcas, ¿no? Según el eje de fabricación o de las líneas de fabricación. Como aquí ya adaptado el lente de contacto, se puede ver el video, le indicamos al paciente que haga las posiciones primarias de mirada, ¿no? La principal, mirar de frente, a los costados, arriba y abajo, y el centrado, ¿no? Como lo podemos ver, y aquí está la línea o el punto que marca el eje. Y es una... Ajá. Que la rotación del eje, ya lo vamos a ver en el siguiente, en este caso, es a 10 grados nasal. Pero para ello, para poder determinar cuál es el movimiento del eje, de la rotación del lente de contacto, tenemos que seguir una regla, que es el DRIS. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes sobre las marcas de referencia de los lentes de contacto, que algunos laboratorios tienen 3 líneas, una en el centro. Actualmente, ahorita el lente de contacto solo viene con una línea, con una marca de referencia, pero podemos encontrar con dos líneas, 2 puntos en hora 6, hora 12, en hora 3, hora 9. Y el cálculo y compensación de la adaptación del lente de contacto es la regla, como ya les había comentado, que era el DRIS. ¿Esto qué significa? DRIS es que si el lente de contacto está en posición 6 y hace un movimiento hacia la derecha,
se va a tener que restar. DR, DRIS. Derecha, resta, izquierda, suma. Ajá, el DRIS. Ajá, o LARS, como también se le conoce, LARS o DRIS. Derecha, resta, Derecha va a restar. Derecha, izquierda, suma. La posición, como lo vemos aquí en la imagen, los que tienen, Left, izquierda, Left. adiciona, ah, right, sustrae. aquí tenemos el reloj, ¿no? El movimiento o la marca que tiene el lente de contacto. Algunos tienen posición en hora 6 y en hora 12. Nosotros al realizar el movimiento, se fue para la derecha. Si se va hacia la derecha, significa que se tiene que sumar. Se le tiene que sumar 10. Derecha, sí, en este caso. Pero si se va a la derecha, se le resta 10. En el caso de que se vaya a la izquierda, se le suma 10. En este caso de la imagen de la diapositiva, se va hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una reflexión, -1 con -2 por 90 grados. Pero en este caso, sí. Sí. Ya. En este caso, la marca de referencia se fue hacia la izquierda, lo cual se le va a tener que sumar. Por ello, el ejemplo es -1 con -2 por 100 grados. Se le suma 10 grados dependiendo a qué dirección se va, sea horaria o antihoraria. Anti se le resta, si es horaria se le suma. Pero mejor es con el DRIS. Derecha resta y izquierda. O sea, le pongo lente de contacto, ¿verdad? Y la marca media roja, digamos, ¿cómo se mide eso? ¿Por Si el se... horario? 2 segundos, 2, 3, 4, 5, 6. No, No. hay las opciones. Si tú lo puedes ver por horario, o más fácil es el derecho. Si tú como observador ves que se volvió hacia tu derecha, resta. Tenías 90 grados, ¿cuánto vas a restar 10 grados? O sea, sería 80. Se va a mover después de que apague el paciente o después de que... Sí, según donde caiga, el movimiento. Y eso es una prueba de lente. Sí. Ahí vamos a trabajar con la dislocación. ¿Quién hace el Ahorita, estudio de rotación? ahorita vamos a ver eso. El párpado. Que eso ya lo vamos a ver en la... Aquí tenemos una evaluación de rotación con lámpara de hendidura. Primero aquí, como en la primera imagen de la derecha, tenemos la marca de referencia del lente de contacto, que está en el centro, en hora 6. ¿Cómo vamos a ver que el lente esté centrado? ¿Con qué técnica de la lámpara de hendidura lo vamos a realizar? Que esté centrado. Oh, bueno, ya, sí, se utiliza la sección óptica porque es una franja en el cual nosotros vamos a determinar que el lente esté centrado en hora 6. Y para ver la posición primaria de mirada, en este caso, y el lente esté centrado dentro de el iris, la pupila, lo vamos a hacer con la difusa. Y ahí vamos a ver los movimientos del ojo, ¿no? De la posición del lente de contacto, si se desvía o se mantiene en la misma posición y si retorna al momento de parpadear. Tenemos una dislocación de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al colocar el lente vamos a tener que realizar una rotación con un hisopo. Nosotros los vamos a desviar, ¿no?, a unos 45 grados y después tenemos que esperar que el lente retorne al centro, ¿no?, a la hora 6. Pero ¿qué pasa si es que esto no ocurre o no sucede, si no se vuelve a centrar el lente? Va a haber una visión borrosa o distorsionada, el paciente se va a quejar, va a tener una sensación de
de incomodidad y va a decir, se va a mover el lente, va a haber una mala corrección visual o incluso si la graduación está bien, debido a que el eje va a estar en otra posición, ¿no? Ujú. Y ahí tenemos que utilizar la técnica del tris. Pero en este caso el lente sí retornó a la hora 6, no, o se centró. Aquí el paciente va a tener una visión nítida, no va a tener alguna incomodidad y hay una buena corrección visual ya que regresó a su posición inicial. Luego tenemos el método de estabilización. Este método de estabilización es el prisma de balastre. ¿Esto qué quiere decir? Que es un método, una técnica que se utiliza para ver que el lente esté estable y para que esté estable y que sea un lente correctamente colocado, posicionado. Pero ¿cómo esto va a funcionar? Porque este va a tener un efecto prisma base abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte inferior va a tener mayor grosor, como un prisma, ¿no? Aquí lo podemos ver en imagen, el prisma base inferior. La diferencia de espesor son utilizados como un componente estabilizante, un prisma base bajo de 1 a 1.5. Al igual va a haber una incomodidad con la interacción lente-párpado en la mitad inferior más gruesa. ¿Esto qué quiere decir? Que como es un prisma base abajo, al momento de parpadear va a haber un efecto de gravedad y acción del parpadeo, lo cual el peso del lente de contacto, como tiene la parte inferior, va a ayudar a que ésta se centre y no se mueva del lugar, ¿no? No esté descentrado. Y reduce la transmisibilidad de oxígeno en las regiones más gruesas. Como tiene mayor grosor en la parte inferior, va a haber o va a entrar menos oxígeno al ojo. ¿Cuáles son los principios de estabilización del lente tórico? Va a haber una estabilidad rotacional, esencial para corregir el astigmatismo y ver el centrado del lente. Fuerzas de los parpadeos va a ser el principal factor de estabilización, ya que este va a actuar como gravedad, acción de gravedad al momento de parpadear. Y ahí, por el peso, ¿no? Se centra el lente y vuelve a centrarse el lente. La película lagrimal proporciona lubricación y viscosidad. Con lentes tóricos, los ejes de astigmatismo tienen que ser estables y alineados con los ejes del astigmatismo ocular. Las fuerzas aplicadas por el párpado superior son mucho más significativas que las del párpado inferior. La apertura interpalpebral, tono del párpado, el diámetro total del lente también son importantes para poder mantener una estabilidad del lente de contacto. ¿Cuál es el confort y la sensibilidad ocular? Es que el paciente tenga toda la comodidad para que pueda utilizar el lente, ¿no? Y no tenga algún inconveniente. Se evalúa la sensación subjetiva del paciente con los lentes puestos, prestando la atención posible. Signos de sequedad, si se presenta algún signo, sequedad, irritación, al estar al contacto con el lente y otros síntomas que incomoden y el paciente se queje. Esta retroalimentación es crucial para ajustar el tipo de lente, el material o la curvatura según las necesidades específicas del usuario. Casos complejos de adaptación tórico, de adaptación de tóricos. Hay componentes esféricos bajos, la alineación del eje es crítico cuando el astigmatismo es de componente más significativo del error refractivo. Al igual vamos a tener cilindros oblicuos, componentes cilindros altos y rotación excesiva, lo cual va a evitar una compensación cuando el lente rote más de 20 grados, ya que lo usual es que el lente de contacto rote 10 grados, ya sea las distintas direcciones, sea derecha, izquierda
anterior horario. Un resumen sobre la rutina, las instrucciones que debe de seguir el paciente adaptado del lente de contacto. Le debemos que educar sobre una correcta inserción y remoción del lente de contacto y cuidado de los lentes tóricos. Asegurar que el paciente entienda y siga las recomendaciones de limpieza, almacenamiento y reemplazo de los lentes de acuerdo a qué tipo de lente tórico va a utilizar, resaltar las necesidades, la necesidad de citas de seguimiento para evaluar continuamente y la adaptación del lente de contacto y realizar los ajustes necesarios que se requieren, ¿no? Enfatizar la importancia de las revisiones periódicas para poder así mantener la salud ocular. Y como conclusión es que los lentes de contacto blandos tóricos no se limitan únicamente a corregir la visión, sino que también implica garantizar la comodidad del paciente, preservar la salud ocular y lograr una experiencia satisfactoria para el paciente. Al seguir cada etapa del proceso con atención y compromiso, se puede alcanzar una visión nítida, conformable, dentro de un enfoque del cuidado visual completo y personalizado. Y eso sería todo en cuanto a la exposición de la adaptación del lente de contacto. Una pregunta sobre el iris. Tris. Cuando gira derecha se resta, izquierda se suma. 10 grados, ¿no? Sí. Lo que tú veas, si tú ves, No siempre 10 grados. está integrado y vas a sumar o restar. Pero una de las diapositivas no menciona ¿Cuál el video? una rotación excesiva. Tenemos que evitar compensar cuando la rotación es mayor a 20 grados. Si tu paciente rotó 25 o 30 grados, posiblemente ahí Una mala reflexión o el... más puede ser de repente la rotación, pero puede ser también una metasa, supongamos que o también en el caso de que, una pregunta, algo para todos. Si vemos de que mi lente de contacto está suelto, ¿ya? Y ese lente de contacto se mueve más y lo que genera es que se exponga la córnea, eso está mal. Sí o sí tienen que hacer un tamaño adecuado en diámetro y un ajuste de curvatura. Ese lente ya no funciona, ya no tienes que seguir los demás exámenes, ya no tienes que mirar tu DRID, porque ese ya tienes que primero modificar la curvatura para que el lente esté centrado, para que el lente esté cubierto completamente, y de ahí recién vas a pasar a ver lo que me estás preguntando. ¿Cómo calculo que sea 15, 20? En tu lámpara de hendidura, cuando tú haces el giro, ahí tú vas a ver en qué grado está. ¿Hay una regla milimétrica? Sí, ahí hay. ¿Cuántos grados? Tú lo pones a 15 grados, sí. Con sección óptica. Sí. Una preguntita. ¿Es recomendable un paciente que tiene un pterigio de grado 1 o grado 2, base temporal, es recomendable un lente de contacto? De por sí, si es paciente primerizo, no es recomendable en ningún paciente colocarle el lente de contacto, porque el lente está en ese movimiento y esto va a generar una irritación. Aunque siempre hay excepciones. Hay pacientes que son usuarios de años y ya ni lo sienten. Incluso hay pacientes que tienen pterigios inactivos, o sea, no le incomoda, no crece, ahí se mantiene. Entonces, ahí ya tú podrías hacer tu lente de prueba. Pero en realidad siempre lo recomendable es que el paciente no tenga algo que le incomode. No se recomendaría. ¿Todos los lentes de contacto utilizan ese método de estabilización de balastre o hay otros? No, hay otros. Hay el truncado que viene como medio mocho acá. Aquí abajo es el normal, el prisma de balastre. El otro es así, como que acá. Hay otros que de perfil. Este de acá, por ejemplo, se va a ver así. Así, acá más gruesito, pero acá va a tener un corte más delgado.
Hay otros que tienen doble adelgazamiento arriba, haciendo como un efecto de un lente negativo. No, este es el adelgazamiento. Hay varios diseños en los lentes de contacto. El normal, el conocido, el balastre, viene a ser más que todo por los licril tóricos, que eso es lo que utilizábamos más aquí en Perú. Pero por el hecho de que, como mencionó mi compañero, la tecnología ha ido avanzando, ya no es tan adecuado usar los lentes de contacto de EMA. Uno, porque tiene baja transmisibilidad de oxígeno y esto podría conllevar a largo plazo un edema, una queratitis, si es que el paciente no tiene un buen cuidado. Ahora, si yo uso un lente de contacto de hidrogel y silicona, quito todos esos riesgos, ¿ya? Aunque también hay que tener mucho cuidado en la manipulación, en la higiene. Hay pacientes que los lentes se retiran y tienen que lavarlos sí mismos. No, hay personas que los dejan sucios y no lo lavan después de 2 o 3 días y ahí es donde va a pasar problemas. ¿Ya? Otro. Ya, en el caso, si no me equivoco, hasta menos 18, con 8, si no me equivoco, he visto en una página, pero no sé si será acá en Perú. Yo, por ejemplo, en Perú nosotros manejamos los lentes que son los blandos tóricos, que normalmente se manejan hasta 2.25, ¿ya? Y hasta 2.75. Estos son los que más se trabajan descartables en Perú. Pero también existen los lentes personalizados europeos, los Milo, los de marca Novi. Esos yo he trabajado hasta cilindro 6, ¿ya? Pero estos lentes de contacto sí son de EMA. Tienen un contenido acuoso de 55, pero no son anuales, sino son descartables. Son trimestrales. Al ser más contenido acuoso, como ya lo mencioné en el grupo anterior, da más comodidad al paciente. ¿Ya? No es por el DECA. El problema está en el DK. El DK de los lentes de alto contenido acuoso normalmente son de bajo DK, pero también han salido lentes de contacto de uso diario, si no me equivoco lo vi en su diapositiva, que son los Clarity, de un día en tóricos. Son de alto contenido acuoso, buen DK aparentemente, pero no decía cuánto DK, y esos son desechables. Me pongo hoy día, mañana me saco, no tengo tanto riesgo de complicación. Siempre es mejor lente mensual a comparación de un lente anual, pero mejor es un quincenal y mejor sería un diario. Claro, un one day. Extendido, que significa que el paciente se coloca el lente de contacto y se queda 28 días sin quitárselos. Esos son extendidos. Los flexibles son lentes de contacto que la FDA te permite hasta 6 noches dormir con lentes de contacto, pero no vamos a recomendar eso nosotros. Eso lo podríamos dar para el paciente que sabemos que tiene una jornada larga y a veces toma su siesta, entonces con eso todavía es permitido. Pero en general, pacientes primerizos no hay que darle eso, hay que darle sus lentes de contacto. ¿Cómo? ¿A qué se dedica el paciente? Claro, tienes que ver la ocupación. Los diarios tú te los puedes poner 12 horas tranquilamente. No se lo quitan, no se lo quitan. Vienen así, yo tenía pacientes que venían de la minería, se iban su semana, venían para retirárselos. Sucio. Pacientes con oficina, de oficina, abogados, secretarios. En caso de terigio, mejor cirugía. Claro. Que desaparezca el terigio. Por ejemplo, en el caso de que tu pestaña está metida y roza tu córnea, entonces pones tu lente de contacto y vas a evitar eso. Sí, lo ideal, opérate de